Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Hoy en nuestro capítulo 176 en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria, 27 de noviembre del año 2024, el último miércoles del 11º mes de este año. Ya la próxima semana entramos en el último mes y bueno, finalmente en enero se vendrán las vacaciones. Ya les anticipamos a todos que en enero no vamos a estar. Lo saludamos a Ricardo, que creo que tampoco va a estar. Nos dice Ricardo, qué tristeza, porque nos vamos a tomar la feria para descansar, para recuperarnos y además tomar impulso para venir con todo a la quinta temporada que comenzará el 5 de febrero del año 2025. Primer lustro. Muy bien. Ahí apareció la voz de quien me acompaña y tengo el orgullo de que lo haga, el doctor Hugo Milione, a quien presento y le pido que salude a toda la audiencia. Querida audiencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya entramos en la última etapa del año, es el último miércoles, así que del mes 11 ya empezamos la ronda festiva a partir de la semana. A brindar. Hay que brindar. Bueno, ojalá que terminemos bien todo, pero especialmente que podamos comenzar el último mes con muchos bríos. Bueno. Hugo, vamos directamente a lo nuestro. Previamente, además de saludarlo a Ricardo Piñero en los controles, como siempre, que hace posible que estemos al aire, pedirle al amigazo Claudio Lecan, que es el responsable y coordinador de la radio, que por favor para la semana que viene arregle la refrigeración, porque nos estamos muriendo de calor acá dentro del estudio principal de la radio. Bueno. Hugo, medio de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con el programa, con la radio. Vamos a mencionar expresamente estos medios que en principio remitimos a nuestra página principal de Facebook, que es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. También por Twitter tenemos @Foro de Abogados PH y después pueden consultarnos directamente en nuestra página por mail, forodeabogadosph@gmail.com. También ofrecemos la posibilidad de comunicarse directamente al programa con las líneas directas, que es el 4300-0114 o el 5031-9801. Y ya como siempre saben que pueden dejar sus mensajes, solo mensajes, no audio, en nuestro número de WhatsApp de la radio, que es el 11-2395-1992. Muy bien, como siempre nos pueden escuchar también en vivo a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí en esa página o en ese sitio web van a encontrar una solapa por el nombre de nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. A partir de las 20, pasaditas las 20 horas, Ricardo Piñero va a colgar este programa, esta emisión 176, y ahí además van a poder encontrar alrededor de 45, 46 o 47 programas anteriores, no todos, no los 176 que estamos haciendo con el del día de hoy, pero por lo menos van a tener alguna forma de escuchar o eventualmente revivir alguno de los programas del último año. Además también nos podrán escuchar y nos pueden escuchar en vivo a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, la encuentran por FM Radio Amadeus 91.1 o FM Radio Amadeus 911. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar en vivo aquí los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer el fin de semana anterior a través de la página la página de Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, donde ahí cargamos la información de los temas que vamos a tratar y eventualmente si tenemos invitado o invitada para la ocasión. También pueden
ver y escuchar este programa, es decir, la versión audiovisual, En YouTube. en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Entre mañana y pasado van a encontrar este programa, así que por lo tanto también los invitamos a revivirlo o eventualmente a escucharlo por primera vez si no lo han hecho. Todo gracias a la colaboración y Inestimable. eficiencia de nuestra community. Nuestra community manager Morena, a quien le mandamos un cariñoso y afectuoso saludo. Por supuesto. Bueno, creo que está hecha toda Todo, la presentación. Entonces, Ricardo, como siempre, vamos a la nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Cuestión que hemos tratado en algunas otras oportunidades, pero hoy vamos a ser muy específicos. Porque vamos a hablar de la responsabilidad civil y o penal del Consejo de Propietarios por sus decisiones. Que esto a veces trae aparejado mucho temor en la gente, por lo cual muchas veces se propone la posibilidad de integrarlo y la gente remisa, pero creo que es más que nada porque no conoce los verdaderos alcances de su función como integrante, ¿no es cierto? Yo un poco siempre para ponerlos en espacio y tiempo, hago una brevísima introducción mencionando que el objetivo principal en este tema es evaluar los efectos jurídicos de las decisiones que toma el Consejo de Propietarios y en particular, antes llamado Consejo de Administración, antes de la sanción del Código en 2015, y en particular cómo responden por los perjuicios que pueden generarse como consecuencia de sus decisiones, que no significa que siempre respondan. Hay particularidades que las vamos a ver ahora en el transcurso del programa. Bien, hablaste de Consejo de Administración, que era la denominación que se le daba anteriormente, otrora, cuando no había norma específica, sino que era creado ese consejo por las propias asambleas o por los reglamentos, que así lo determinaban. Es más, en algunos reglamentos ni figuraba. Figuraba también. Cuando se creaba ese consejo, bueno, tenía algunas características que, si no estaban en el reglamento, facultades que le podía llegar a otorgar esa asamblea. Pero, ¿qué te parece a vos como diferencia principal con respecto al actual Consejo de Propietarios, que sí está legislado específicamente en el Código Civil y Comercial y en el artículo 2044? De este artículo, en una parte de él, porque es más extenso, podemos mencionar que mejor dicho, el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio, o sea que a partir de aquí, de esta sanción, el consorcio ya tiene una personalidad jurídica propia, ¿no es cierto? Tiene su domicilio en el inmueble y sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Es innegable que ya dentro de este texto no cabe duda de que el consejo de propietarios ya no es un órgano optativo de la persona jurídica, sino obligatorio, porque forma parte de las tres patas sobre las que se fundamenta. Puede no existir, pero en verdad es un órgano, como bien dijiste vos, de la persona jurídica consorcio, con lo cual lo determinará el propio reglamento o eventualmente la asamblea en su constitución, pero puede no existir. Quiero decir, los otros dos órganos son, digamos que indefectibles. Por un lado el administrador, que como siempre hablamos es el representante legal del consorcio en su carácter también de mandatario, y el órgano de deliberación no permanente, que es la asamblea, pero es a la vez el órgano de mayor decisión dentro de la persona jurídica consorcio. Pero a mí me gustaría remitirme a lo que antes se entendía por Consejo de Administración para encontrar alguna diferencia con el actual Consejo de Propietarios. Antes se hablaba de esto, del Consejo de Administración, y ¿qué se le daba? Básicamente una actividad de consulta, ¿no es cierto? Asesoramiento al administrador. Control y vigilancia. También en menor medida, pero sí. Claramente también se le daba esa cuestión del contralor y la vigilancia, y también la intermediación. Se hablaba de que era una especie de nexo entre la asamblea o el conjunto de los propietarios o consorcistas y el administrador. Y que fundamentalmente se entregaba o se daba esa posibilidad a personas que, viviendo obviamente en el consorcio, pudieran trasuntar
una, digamos, imagen de confianza. Claro. O sea, no se le daba a cualquiera la posibilidad de integrar el Consejo de Administración. Era gente la más antigua, Sí, la más preocupada quizás la por más las cuestiones preocupada, del consorcio. que tenía más tiempo de ocuparse. También, o conocimientos técnicos específicos que podrían ser útiles para el consorcio. Lo cierto es que en el proyecto del Código Civil del año 1998 ya se contemplaba esta idea de el Consejo de Administración regulado legalmente. Pero a partir del artículo 2064 del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, el Código Fondal, el actual, el vigente, ahí aparece la figura del Consejo de Propietarios, bien digo, con atribuciones o facultades claras, concretas. Y ahí nos vamos a remitir. En sus 4 incisos, el 2064 dice lo siguiente, que las atribuciones del Consejo de Propietarios son convocar a la asamblea y redactar el orden del día cuando por la causa que fuese el administrador lo omitiera, controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio. Hablamos antes, sí. Autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. Y el último de los incisos del 2064 del Código Civil, ejercer la administración en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los 30 días desde que se produce esta situación. La audiencia dirá, esto lo dijeron un montón de veces en estos 175 programas anteriores. Lo seguimos reafirmando. Porque es una realidad. Claro. Y además tiene, entre otras de las facultades importantes, que está mencionada en otro de los artículos del Código de fondo, la de refrendar el certificado de deuda que produce el administrador como título ejecutivo hábil a los fines de la llamada ejecución de expensas, es decir, el procedimiento ejecutivo por cobro de expensas impagas. Como esto es un requisito que muchas veces se solicita en los juzgados al momento de presentar la demanda, normalmente también puede ocurrir, como decía el doctor recién, Jorge, que no hubiese constituido un consejo de propietarios, en cuyo caso, al pie del certificado, para obviar esta obligatoriedad que establece el código, el administrador puede poner, se deja constancia que en este consorcio no existe consejo de propietarios. Claro, específicamente hay que determinarlo porque seguramente el juez preguntará. Sacará un previo a todo. Un previo a todo, claro. Y en el previo dirá esto. También, y esto es una opinión personal, si el reglamento establece la existencia de un consejo de propietarios y así lo ordena, no lo hace facultativamente, yo creo que hay que crearlo, sí o sí. Ahí no es optativo. Por eso cuando vos dijiste es un órgano obligatorio, sí, yo creo que cuando el reglamento lo dice es obligatorio que exista, más allá de que sea facultativo para la norma, decir que pueda o no existir, porque así lo dice la ley. No, yo creo que ahora con el artículo 2044 es obligatorio, porque lo forma como uno de los órganos. Bien. Antes era facultativo. Bien, vamos. Vimos la diferencia entre el Consejo de Copropietarios con el Consejo de Administración anterior, ¿no? Ahora era cosa más informal, ¿no? Era más colaborativo. Ahora es un órgano de la persona jurídica consorcio. Y por lo tanto tiene, como vimos, atribuciones y facultades. Y cuando uno tiene atribuciones y facultades, aunque la ley no lo especifique claramente, expresamente, manifiestamente, ¿no se entiende que hay responsabilidades también? Sí, inclusive dentro de este tipo de facultades que estamos hablando, implica cuando uno se excede en el uso de esas facultades que están perfectamente diagramadas en el código. Claro. O sea, si actúa dentro de un ámbito, digamos, en el cual el efecto a producir se encuentra dentro de lo que no es un exceso en el uso de las facultades, no habrá responsabilidad individual. Y en este caso, aunque ocurra, en el caso de un problema de litigio judicial, un resultado perjudicial para el consorcio, no es la responsabilidad de los integrantes del consejo porque han actuado dentro de sus funciones. Dentro del marco de sus atribuciones. Cuando se exceden, pueden ser responsables. O sea que claramente la responsabilidad derivaría de un aspecto subjetivo, es decir, tiene que haber una conducta, ya sea culposa es netamente subjetivo o dolosa, a los efectos de
determinar su responsabilidad, tanto sea en el ámbito civil como en el ámbito penal. Eso sería todavía aún más grave. Pero está claro que existe. Acá no hay que asustar a nadie. La idea es que todos entiendan que es un órgano de participación y de contralor, de fiscalización, de vigilancia, pero que conlleva responsabilidades cuando uno lo ejerce mal. Exacto, por eso siempre es necesario comprobar que aquel a quien se le pretende atribuir la responsabilidad ha actuado en forma dolosa o culposa. Claro. Es lo de siempre. Hay que buscar el aspecto, la de... responsabilidad subjetiva. Es decir, que descartamos la objetiva y también descartamos, me parece, la que correspondería al órgano. El órgano en sí mismo no sería responsable. Serían responsables sus integrantes individualmente, ¿o te parece lo contrario? No entendí la... Bueno, dijimos que la responsabilidad es subjetiva, es decir, el aspecto, cumpliendo las 4 reglas de la responsabilidad civil, el aspecto de la atribución debe ser de carácter subjetivo, ¿no? De esa responsabilidad. Pero por lo tanto, si la tienen los integrantes individualmente, no importa el número, los que sean, los que determine el propio reglamento, lo que hayan decidido en la asamblea en cuanto a cantidad, el órgano no sería responsable como tal. No, sino los individuos. Claro. Porque, digamos, si la Asamblea da un determinado mandato facultad al Consejo y a través de uno de ellos se excede en esa facultad, ya la situación quedaría implicada dentro de los propios integrantes, ¿no es cierto? O sea, justamente por no acatar la resolución específica de la Asamblea. También, digamos, como ejemplo práctico, se menciona que los integrantes del Consejo de Administración deberían responder si deliberadamente, por ejemplo, refrendan un presupuesto de un proveedor más costoso que los que se pueden presentar. Claro. Pueden equivocarse, puede haber error. No, ahí justamente incluyo la diferencia. Claro, pero puede haber un error. Pero si no, podrían ser responsables por eso, por no haber realizado el control correspondiente. Dilatar innecesariamente u obstaculizar las reparaciones urgentes que pueda haber, aduciendo falta de fondo. Claro. Ese no es un motivo, por ejemplo. Claro. ¿No? Más que nada, especialmente no instando al administrador a realizarlas de alguna manera, y además teniendo en cuenta que deberían, debido a su función, a sus funciones y a sus atribuciones, que cuando se tenga que discutir, por ejemplo, en una asamblea y el administrador no haga uso de sus facultades para convocarlo, ellos también deberían, o tienen la oportunidad, la posibilidad de convocarla, por lo cual, si no lo cumplen, también podrían ser. Sería una infracción, exacto. Y la otra que también puedo mencionar es obstaculizar la labor del administrador, también, burocráticamente. Porque claramente el Consejo de Propietarios, como siempre hemos referido, no administra. Y aun cuando la ley dice en el inciso D del 2064 que va a ejercer la administración por vacancia o ausencia del administrador, deberá convocar una asamblea dentro del plazo de 30 días, ahí en verdad está discutido. Mi opinión es, el consejo deja de ser consejo para pasar a ser administrador, temporario, provisorio, etcétera. Por eso menciona la cefalía. Claro. Y hay que tener en cuenta también otras cuestiones. Estas atribuciones son las mínimas necesarias, los presupuestos mínimos, que pueden generar las responsabilidades de las que hablamos. Pero puede haber otras, porque el artículo 2056 del Código Civil y Comercial de la Nación dice precisamente en uno de sus incisos, que corresponde al contenido del reglamento de propiedad horizontal, así llamado ahora, que ese reglamento determinará las funciones u otras funciones del Consejo de Propietarios. Claro, tengamos en cuenta que el reglamento, en lo particular, es el que fija la organización del consorcio, y en forma accesoria, como base, rige el Código Civil, salvo que haya alguna contradicción con la normativa del código y el reglamento en particular. Claro. La posibilidad de atribuir responsabilidad a título personal a los integrantes del antes llamado Consejo de Administración, hoy Consejo de Propietarios, será necesario para ello examinar la conducta en cuanto al exceso o no en el ámbito de las funciones atribuidas, como bien habías comentado vos, ya sea por la ley, la vimos 2064 y otros artículos, el reglamento de propiedad horizontal o en su caso también la asamblea, porque puede haber decisiones asamblearias que impliquen las atribuciones que se le otorguen al Consejo de Propietarios y que por alguna razón u otra no cumpla efectivamente. Si bien no está relacionado en la parte que el código menciona todo el capítulo de
propiedad horizontal, Sí. quería justamente mencionar un artículo Sí. con el código, la última redacción del código, que Sí. es la parte que está atribuida a sociedades, que es el artículo 144. Fundamental, porque ahí Claro. es aplicable perfectamente. Y ahí ya el que lo lee generalmente sabe que le puede incurrir la A ver, responsabilidad. ¿qué dice 144? Dice, la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros de control, directivos, lo hicieron posible, ¿no? Quienes responderán en este caso solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Entonces, distinguimos que tenemos dos clases, o sea, por un lado estamos los que son imputables de esta infracción y segundo es cuando prestan actividades o toman decisiones que es conseguir fines ajenos a la persona jurídica, ¿no? Y que constituyen un recurso para violar la ley. Claro. Eso es fundamental. Claro. Es muy importante tener en cuenta esto. Así como se aplica el 160 para la responsabilidad solidaria ilimitada del administrador, el 144 perfectamente es aplicable A todos. al Consejo de Propietarios, ¿no es cierto? Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Reiteramos, no es para asustar a nadie, muy por el contrario, la idea de la participación, cuanto más activa mejor, pero siempre teniendo en cuenta que asumir una función es necesariamente o implica necesariamente también la responsabilidad cuando uno la mal incumple, cuando la mal realiza. Cuando mencionábamos que antiguamente, antes digamos, de la redacción del código, teníamos la posibilidad de que la función del consejo en ese momento de administración era tender a conectar la labor del administrador con la asamblea, Sí. también puede ocurrir alguna situación de urgencia Ahí está. en la cual no haya tiempo de convocar una asamblea. Claro. Pero, como antiguamente se hacía, muchas veces había un consenso previo entre los que generaban confianza por ser integrantes del Consejo de Administración y ya tenían un poco consensuado con los vecinos las decisiones a tomar. Podían de alguna manera tomar una decisión que después sabían que en el momento de la asamblea esa facultad iba a ser validada. Claro, ¿no? claro que sí. Vos habrás participado como letrado, como abogado e incluso como copropietario de muchísimas asambleas. Exacto. ¿No es cierto? A los consejeros, ¿se los elige, digamos, por su vocación o por descarte? Yo creo que en este caso se los elige en principio por su idoneidad. Ajá. O sea, su capacidad. Ujú. Sí, ¿Esto ¿no? en la teoría o en la práctica? Yo creo que en la práctica ahora se está formando un poco la educación mental. Ajá. En que es imprescindible llevar cuidado y vigilancia del propio patrimonio que constituye el consorcio Claro. para todos los vecinos. Claro. Antes no era así. Ujú. Antes si puedo no. O sea, ¿no? O sea, Sí, claro. era una cuestión de que la mal entendida situación por la cual su casa o su propiedad comenzaba a partir de la puerta Ah, es cierto. de su ¿Viste? unidad funcional. La idea de que mi casa es esto, el resto no es mío. Y sin embargo, soy copropietario en porciones indivisas y mi propiedad, en el caso de los que quieran ver o tener una visión patrimonialista, mi propiedad también se integra con esas partes comunes. ¿No es Claro, cierto? porque aparte de cualquier deterioro o perjuicio en el patrimonio, los afecta a todos. Claro, por supuesto que sí, por ¿Ah, sí? supuesto que sí. 19:26, 24 grados 3 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Húmedos. Húmedos acá adentro, reiteramos el pedido, por favor, la refrigeración, porque estamos en una situación crítica, más que nada, somos muy apasionados cuando hablamos de estos temas y por lo tanto aquí la temperatura va subiendo de a poquito. Pero decíamos que a pesar de una lluvia torrencial por la mañana, ¿no? Baldazos de agua que cayeron hoy, por la tarde se recuperó el día, un día precioso, primaveral, hermoso. Vamos a hacer como corresponde nuestra pausa musical y volvemos para seguir hablando de este tema y especialmente de casos judiciales. Muy interesantes, por otro lado. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios.
www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Io non ti lascio, oh maschera, molti nascondi. E via! Tu serenato, E Oscar tu sei, qual villania. ma bravo, e ti pardon che convenienza questa, e mentre il conte dorme tu scivoli alla festa. Il conte è qui, E dove? l'ho detto, E beh, voilà, non perdirò. gran cosa, Cercatelo da voi, orsù, e per fargli il tiro che regalaste a me. via calmati, almen dirmi del suo costume puoi. Saper vorreste di che sebaste quando è cosa che non sposa Oscar Muy bien, escuchamos a Paola Santucci, soprano, en el aria Saper Voreste, que significa te gustaría saber, de la ópera Un ballo in maschera de Giuseppe Verdi en un registro del año 2016. Un baile de máscaras, título original en italiano Un ballo in maschera, es una ópera de 3 actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Antonio Somma, basado en el libreto de Eugène Scribe para la ópera Gustave III de Daniel François Aubert, que se basó vagamente en el hecho histórico del asesinato del rey Gustavo III de Suecia. El tema era bien conocido porque había sido usado por otros compositores, incluyendo a Aubert, para su ópera de 1833, Gustavo III, o Gustave III, o Le Bal Masqué, y más tarde por Saverio Mercadante para su ópera Il Regente en 1843. ¿Cuándo se estrenó Un baile de máscaras? En el año 1859 en el Teatro Apolo de Roma. En el Colón se estrenó en el año 1913. Y la última representación en este teatro, en el primer Coliseo argentino, fue en el año 2003. Giuseppe Fortunino, Francesco Verdi, nacido en Le Rencole, Buceto, el 10 de octubre de 1813 y fallecido en Milán el 27 de enero de 1901, fue un compositor romántico, italiano, de ópera, por supuesto, un lírico, una de las más importantes de todos los tiempos. ¿Por qué?
Un balo Inmasquera, porque mañana, en la última ópera de la temporada lírica del Teatro Colón de Buenos Aires, se estrena Un baile de máscaras, Un balo Inmasquera, con la dirección musical de Beatrice Venezzi, italiana, y la dirección de escena y coreografía de la argentino e italiana también, Rita Cosentino. Van a hacer 6 funciones, como dijimos, a partir de mañana, en el estreno, a las 20 horas. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La opinión en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Un saludo especial a Gabriel Riesenfeld, el afinador de pianos, ese gran programa, el conductor de ese gran programa nos de los miércoles, vez, de los miércoles de 15 a 17. Hoy estuvo espectacular y la semana que viene el afinador de pianos cumple 100 programas. Y lo va a festejar con todo. Tanto es así que va a traer... ¿Nos invitó a tomar algo acá? No, y además va a traer a Bruno Gelber. Bueno. En vivo lo va a tener aquí a Bruno Gelber en su programa. Un abrazo grande para Gabriel, que igualmente. sus calidades humanas es un excelente conductor de programas radial y ha hecho una creación... Para mí es el paraíso escuchar el afinador de pianos aquí en FM Radio Amadeus 91.1 los miércoles en vivo de 15 a 17. Bueno, seguimos con el tema de la responsabilidad civil o penal del Consejo de Propietarios por sus decisiones, doctor Milione. Sí, acá lo más... a ver la casuística, algunos casitos prácticos, pero que creo que a la gente le va a quedar muy presente. Uno lo hablamos, que es el que yo voy a comentar ahora, hace 2 o 3 programas. ¿Sí? El famoso asunto de las cerraduras eléctricas en los consorcios. Sí. En este caso tenemos un expediente que era Agosti J contra Consorcio Soldado de la Independencia, en el cual se inició un juicio con motivo de la medida dispuesta por el Consejo de Administración. En este caso es obviamente un fallo anterior a la sanción del Código de 2015, en el cual estaba ligado todo o relacionado respecto del funcionamiento del sistema de apertura eléctrica de la puerta de acceso al edificio, que a su vez fue convalidada esta decisión por el administrador, habiendo sido en principio tomada esta por uno de los copropietarios que había promovido la demanda, a fin de que se deje sin efecto, o sea, se pidió que se deje sin efecto la medida de la cerradura eléctrica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, él argumentaba que con ella se afectaba su derecho a trabajar. Claro. Ya lo hemos mencionado en otros programas. Lo comentaste vos en unos programas atrás, ¿no? Un caso muy parecido a este. Muy parecido. Y en su caso, el demandante mencionó que esta decisión debió haber sido adoptada por la Asamblea y no y con las mayorías necesarias, que en este caso no se habían respetado. No hubo asamblea. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el juez? Bueno, el juez de primera instancia rechaza esta demanda, pues sostuvo que si bien el Consejo de Administración, tal vez, puso él, ¿no? En encomillado, debió requerir la convocatoria de otra asamblea a fin de adoptar las medidas destinadas a preservar la seguridad del edificio. De estas pruebas que se reunieron, de haberse celebrado, la asamblea
había tal consenso que seguramente se hubiera tomado la misma medida. Ajá, ¿no? ajá. Por eso el rechazo de la demanda también fue confirmado por la segunda instancia. Ajá. O sea, no había una responsabilidad por un exceso de función o de decisión, sino que es algo que estaba como supeditado que la Asamblea hubiera tomado la misma relación. La misma decisión. la misma resolución. Perfecto. Esto fue la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, la Sala G, en los autos que mencionaste anteriormente, Hugo, del 15 de noviembre del año 2005. ¿La Cámara en qué se fundó? Bueno, justamente ponderó que de acuerdo al reglamento de copropiedad, el Consejo de Administración debía funcionar como un órgano consultivo del administrador y ejercer el control administrativo, técnico y contable de la propiedad. Ajá. Y adoptar las medidas de carácter urgente que fuesen necesarias hasta tanto se convocara a la Asamblea. Ahí se conjugaron las facultades propias del administrador con las del Consejo para concluir que faltaba obviamente la necesidad de convocar a una asamblea respecto de decisiones comunes, ¿no? Como el horario de funcionamiento del portero eléctrico. Pero fundamentalmente se tiene en cuenta que el criterio general según el cual los integrantes del Consejo son quienes abordaban decisiones que atañen a la actividad diaria, claro, no necesariamente en función de una asamblea, claro, ¿no es cierto? Y que en este caso no parecía invadida la esfera propia de actividad de la Asamblea. Ajá. O sea, no es que se había violado una decisión de la Asamblea. Perfecto. En otro caso, de la misma Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, pero en esta oportunidad de la Sala C, y del mismo año, pero del 14 de diciembre del 2005, en autos, Brugiavini Rubén, con Consorcio de Propietarios, Avenida Directorio 1540, allí el administrador, mejor dicho, el ex administrador de un consorcio promovió demanda a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios provocados por la denuncia penal realizada por los integrantes del Consejo de Administración en la que fue absuelto. El consorcio interpuso excepción de falta de legitimación pasiva, pues sostuvo que no tuvo intervención en la mentada denuncia que le habían hecho los miembros del Consejo. Para decidir la cuestión, el examen se centró en determinar si quienes formularon la denuncia lo hicieron a título personal o en representación del consorcio, aun cuando al momento carecerían de los instrumentos necesarios para acreditar la representación. De este modo, se ponderó que la Asamblea había facultado expresamente a los integrantes del Consejo de Administración a promover la denuncia penal que estaba en debate y que esa encomienda implicaba asumir las consecuencias propias de la decisión adoptada. Sobre la base de aquella encomienda, y teniendo en cuenta que al momento el consorcio carecía de representante legal, otro tema u otra cuestión que es determinante para decidir, se confirmó la decisión de primera instancia en cuanto al rechazo de la excepción opuesta y admitió la demanda. Como, si bien el Consejo de Administración posee facultades casi exclusivas de control y solo ejerce funciones o facultades propias del administrador en caso de acefalía y siempre que no se admitan dilaciones, en aquellos casos en que la Asamblea legalmente constituida delibera y resuelve válidamente delegar en el Consejo la función de representación para un determinado acto, la ejecución de esa función delegada genera responsabilidad para el consorcio, pues es expresión de la voluntad, es decir, de la voluntad consorcial. Teniendo en cuenta que la Asamblea es el órgano soberano del consorcio y que, de acuerdo a lo dispuesto por el Código hoy vigente, el Consejo de Administración ejerce la administración en caso de vacancia o cefalía, cabe concluir entonces que la decisión se mantiene vigente, es decir, sería el mismo caso. Estamos ante un supuesto en que la actuación del Consejo, antes de Administración, hoy de Propietarios, ha provocado un daño y genera el deber de responder del consorcio y no de sus integrantes a título personal. Lo aclaramos antes, exactamente. Yo tengo otro caso práctico también, que bueno, esto un poco como para ilustrar a toda la audiencia en función de cosas muy concretas que se dan con asiduidad, ¿no es cierto? Fíjense que en este caso, en conflicto con un administrador, algunos miembros del Consejo, le promovieron demanda por rendición de cuentas y remoción del administrador, ¿no? Esta demanda fue rechazada en primera instancia porque el juez consideró que estos actores o integrantes del Consejo carecían de legitimación para promoverla. Ajá. Bueno, contra este pronunciamiento, uno de los actores o coactores interpuso un recurso de apelación
¿no? Argumentando que la legitimación que ellos se autoinvocaban, en realidad se sustentaba por una parte en el acta de asamblea mediante la cual se conformó el órgano, el propio Consejo, y la decisión de la mayoría de acudir al órgano jurisdiccional por la otra, ¿no? Que existía un mandato tácito para que quienes integran el Consejo de Administración pudieran cumplir adecuadamente con sus funciones. En este caso, cuando intervino la segunda instancia, la Cámara confirmó el decisorio con sustento en estos argumentos centrales. Dice que el análisis de las funciones propias del Consejo de Administración, que no delibera, gobierna ni asume la ejecución de las decisiones tomadas en la Asamblea, ¿no? Más aún cuando, como en este caso, solo algunos de los integrantes habían promovido el proceso. Punto 2. Remitían a la antigua ley 13.512 y al reglamento para corroborar que no se conformaban las mayorías necesarias para la remoción del administrador, conforme a aquella ley. Y por último, mencionaba que la relación de mandato se genera con el administrador y el consorcio. Esto muchas veces lo hemos repetido. Y que por lo tanto, el acreedor de la obligación de rendir cuentas y único legitimado es, para reclamarle, previa decisión de la Asamblea, es el consorcio, ¿no? Por eso, en este caso, dice que no se configura el supuesto de hecho, ¿no? Vacancia o ausencia del administrador, que en ese caso sí habilitaría al Consejo a ejercer funciones de administración, pero en este caso estaba, o sea que no tenía esa función delegada por la Asamblea. Esos autos fueron Rodríguez Ana con Administración Emilio Pérez y Asociados SRL, una decisión de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal de la Sala L del 7 de diciembre del año 2006. En otro de los casos, Roca Ofelia Josefa con Consorcio de Propietarios Alsina 1908 un encargado. Ahí está, exactamente, la Cámara Nacional Civil de la Capital, pero en este caso la Sala I, el 8 de mayo del año 2012, decidió sobre un tema o sobre una cuestión que se planteó de la siguiente manera. La encargada de un edificio promovió demanda contra el consorcio y el presidente, cargo que en algunos reglamentos existe todavía, ¿no es cierto? Sí, sí. Es medio complicado eso de declarar a alguien presidente porque a algunos se le pueden subir las ínfulas rápidamente. Era más en la antigüedad, digamos, sí. ¿no? Hoy casi no se ve. Hoy casi no se ve. Pero ni nadie quiere atribuir tampoco la categoría. Se habla aún no soy el presidente del Consejo. De manera lega, se dice el presidente, pero no solamente del Consejo, hasta del consorcio se dice. Sí. En la serie El Encargado van a encontrar que muchas veces se menciona al presidente del Consejo. La encargada, decíamos, de un edificio promovió demanda contra el consorcio y el presidente del Consejo de Administración de un consorcio a fin de obtener el resarcimiento del daño que sufrió como consecuencia de la denuncia penal, con fundamento en el delito de usurpación que fue desestimada. La demanda, en primera instancia, fue admitida únicamente contra el consorcio y rechazada respecto del presidente del Consejo de Administración. La Sala I, no era la Sala L, yo dije la Sala L, no, pero era la Sala I de la Cámara Nacional Civil, confirmó el pronunciamiento. Para esto se tuvo en cuenta o a la vista que la denuncia la realizó el administrador del consorcio, quien de acuerdo al reglamento de copropiedad de administración era el único habilitado para realizar esa denuncia. Además, que no existía prueba suficiente para atribuir la aludida denuncia al presidente del Consejo de Administración, pues no se consideró suficiente que hubiese suscrito la carta de documento en la que se comunicaba el despido con el fundamento por el delito por el que luego se denunció, ni una nota dirigida a los copropietarios a fin de ponerlos en conocimiento de la situación. En este caso, la solución es válida de acuerdo a las normas hoy vigentes, eso no cabe duda. Es que si los integrantes del Consejo de Administración, hoy Consejo de Propietarios, no ejercen la representación del consorcio y no se comprueba una conducta culposa o dolosa, obrada a título personal por el demandado, no encontramos razón para admitir la demanda en su contra. Y lo habíamos mencionado hace un rato, justamente. Exactamente. ¿No? Estos interesantes casos y mucho de lo que hemos hablado hoy los trajimos de una
muy buen artículo de la doctora María Soledad Sugrañes, responsabilidad por las decisiones del Consejo de Administración, que integra el volumen 2 de Los conflictos en la propiedad horizontal, las acciones legales sistematizadas, compilado, dirigido por los doctores Federico Cauce y Cristian Petis, amigos de la casa, consultados por nosotros, entrevistados y jueces nacionales en lo civil. Así que le agradecemos de manera cordial a la doctora Sugrañes su artículo, que nos permitió tomarlo como base para desarrollar el tema del día de hoy. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. 19:48, se mantiene en 24,3 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Un saludo muy grande, nos olvidamos, a los compañeros del Foro de Abogados no presentes, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal no presentes hoy. Al doctor Griffith y al doctor Bregman y a nuestra community, como siempre digo yo. A Morena, creo que le habíamos saludado, Morena, ¿no? Si no, bueno, por ahí me estoy confundiendo, pero un cariño especial a nuestra community. Abrazo grande. A Morena, que hace posible que estemos en todas las redes sociales. Búsquennos, que nos encuentran en todas las redes sociales. Y a todos los simpatizantes, hinchas, socios y socias de Racing Club de Avellaneda por el título obtenido el fin de semana pasado, es decir, la Copa Sudamericana en un partido brillante. Lamento que Ricardo, nuestro operador, nuestro mano derecha, Ricardo Piñero, no nos haya saludado, porque sabemos que en su amargura no puede soportar lo que vio el fin de semana pasado. Así que, pero igualmente tendría que haber hecho la mención especial. Dicho lo cual, vamos a las novedades y estamos por entrar en el último mes del año y en el verano, falta Totalmente. poquito. No, Ya aparte, están los calorcitos, ¿no? Aparte vamos a leer algo que en realidad es siempre materia vigente, sobre todo que van en aumento las construcciones con edificios amenities, entre las cuales se encuentra la propiedad, la pileta, piscina. natatoria o piscina, natatoria, es cierto. ¿no? E incluso muchos tienen climatizada, es decir, que la pueden usar todo el año. Pero con muchas innovaciones y ordenanzas que la mayoría de los consorcios no tienen idea. Bueno, por eso le vamos a dar este panorama, este pantallazo, especialmente a los administradores de consorcios, pero a toda la audiencia en general, sobre cuáles son las reglas, las normas que rigen a las piletas y piscinas de natación en edificios de propiedad horizontal. Es fundamental que tienen que estar habilitados. Ahí está. Menciona justamente, son nuevas normas y reglamentaciones vigentes en el ámbito de CABA sobre las habilitaciones y usos de piletas y natatorios dentro de los edificios de propiedad horizontal o consorcios privados. Tema que muchas veces los abogados estamos contestes en agradecer, porque son muchos problemas que nos dan trabajo. Sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, a ver, es cierto eso, pero hay que evitarlo. No, por supuesto. Y bueno, por eso mismo hagamos abogacía preventiva. Se hace una abogacía preventiva mencionando de que primeramente debe haber un certificado de aprobación de los equipos de tratamiento del agua, porque lo que tiene que estar correcto es el pH con la coagulación, desinfección y alguicida, que lo debe certificar una autoridad competente. Debe haber una póliza de seguro que cubra los accidentes que puedan sufrir los usuarios, ¿no? Y el personal afectado al natatorio, cuyos datos deben ser exhibidos en lugar visible, y entrada al establecimiento y el acceso al natatorio. No todo es como un club, que uno entra y bueno. A ver, es buena esa diferencia. Claro. Está muy bien. Exactamente. ¿Qué más podemos decir, Hugo, con respecto a los natatorios y a las piletas? Tiene que tener locales o sectores obligatorios, ¿no? Para los natatorios de uso colectivo, deben contar con un recinto, obviamente, de la piscina o pileta, vestuario, servicios sanitarios, ducha, guardarropas, ¿no? Y en función de eso también
tienen que estar justamente sometidos, conforme al Código de Habilitaciones, a las sucesivas verificaciones que la autoridad que de la autoridad emanen, ¿no es cierto? También menciona los natatorios especiales que por su propia funcionalidad presenten condiciones distintas pueden, claro, los que ya está emanando de la directiva esta de Cava, podrán proponer soluciones alternativas, las que pueden ser aprobadas por la autoridad de aplicación previo informe técnico en el cual se constate que no se afecten las condiciones de higiene y seguridad. Y algo muy importante, dice, no es obligatorio, pero dice contar con un servicio privado de emergencias médicas. Eso no para los consorcios, ¿eh? No, por eso. Sí. Pero era contar con un servicio privado de emergencias médicas y traslado de personas, ¿no? Cuyos datos deben ser exhibidos, bueno, a la entrada del establecimiento y acceso al natatorio, más para los clubes esto. Y después contar con locales o sectores obligatorios de natatorio, en los cuales los de uso colectivo deben tener recinto de pileta, vestuario, lo mencionamos antes, ¿no? Y también contar con un guardavida, en este caso, y con elementos de seguridad. Bien. Sin perjuicio que los natatorios ubicados en consorcios de vivienda no requieren habilitación comercial, hicimos la disquisición, recién Hugo lo marcaba, deben observar previsiones contenidas en las condiciones generales de funcionamiento que están en el Código de Habilitaciones y permisos. Especialmente, tomen en cuenta esto, es complicado porque siempre tiene numerales, los artículos 11.15.3.2 y 11.15.3.6. Y el 5, que menciona el guardavidas, los elementos de seguridad. O sea, tiene que haber una persona destinada a cubrir el puesto de guardavidas, ¿no? Bien. Y lo importante es que, si bien dijimos al principio que no requieren una habilitación específica, sí tienen que estar y deben figurar aprobados en el plano. Viste que muchas veces, especialmente en estos nuevos edificios con tantos amenities, no aparece, ya sea uno u otro amenity, en muchos casos no aparece la pileta, y sin embargo se construyó una pileta. Por lo tanto, esto es fundamental, porque la responsabilidad va a ser directa en ese caso. Si no figura en el plano y no fue aprobado debidamente el plano con la pileta, pasa algo en la pileta y el consorcio muere. Lamentablemente va a tener que responder, es decir, los consorcistas van a tener que responder. Y otra cosa muy importante, cuando menciona la necesidad de contar con un personal de guardavidas, no solamente que debe estar debidamente capacitado y actualizado en las técnicas de soporte vital, sino que tiene que tener presente el manejo de un desfibrilador externo automático. A ver, ¿eso cómo es? Y bueno, en un caso, digamos, de una persona que puede haber estado por un accidente sumergida, o que entra en un paro, bueno, hay aparatos, desconozco el uso de cómo, digamos, de cómo se debe utilizar, pero deben estar, serían las maniobras de resucitación, ¿no es cierto? Sí, el RCP. No sería ya por eso tan simple abocarse a utilizar un natatorio por el solo hecho de que sea decidido por el desarrollador, ¿no es cierto? Tiene que cumplir con una serie de ordenanzas o de mínimos básicos para la seguridad de los que lo acudan a utilizar. Bien, bien. Bueno, es de resaltar esta cuestión porque, como dijimos, se viene la temporada estival, se abren las piletas en los consorcios, en los edificios de propiedad sometidos al régimen de la propiedad horizontal. Por supuesto, esto que comentamos lo comentamos con referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires van a encontrar una similitud en la normativa, especialmente dirigida a los conjuntos inmobiliarios, donde hay natatorios también comunes, porque muchos de los clubes de campo cuentan además de las piletas individuales de cada uno de los lotes que puedan haberse construido con piletas comunes. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, básicamente primero por razones de prevención, de evitar riesgos, de evitar que se produzcan hechos verdaderamente luctuosos, pero además por la responsabilidad civil que implica para la persona jurídica consorcio y directa o indirectamente hacia los propietarios y o consorcistas en general. Y inclusive la época en la cual también en este momento se va a ver la efectividad con que se realizaron los mantenimientos de prevención
por la posible también ocurrencia de hechos no deseados, como filtraciones hacia la parte inferior del edificio, ¿no? Teniendo en cuenta el peso del agua, que requiere un mantenimiento continuo. Claro que sí. Muy bien, continuamos. El consultorio en segunda convocatoria. Y tenemos poquito tiempo, 19:57, así que me parece que el consultorio... ya te diría que no llegamos. Una, me dicen que sí, una acá. ¿La tenemos a mano? ¿Dónde estará la primera pregunta? La primera tengo yo, ¿querés que la lea? Dale rápido. Tenemos una pregunta que hace la señora Malena de Caballito. Sí. Dice: hola Foro de Abogados, un placer contactarme con ustedes. Vivo en un edificio nuevo, justamente hablando de esto, de edificios nuevos, y estamos por celebrar la primera asamblea consorcial, también un tema que hemos tocado varias veces, y la ratificación o cambio del primer administrador. La inquietud es la siguiente: siendo varios propietarios con escritura y muchos otros ocupantes con boleto de compra-venta y posesión, ¿todos tenemos el mismo derecho a voto o los poseedores no pueden votar? Agradeciendo de antemano la respuesta, los felicito, por el gran aporte que hacen a la propiedad horizontal y a sus habitantes. Bueno, acá esto puede dar lugar a diferentes... En una línea, ¿qué te parece, Hugo? Yo particularmente creo que ya tiene, y creo que si no me equivoco mucho, el artículo del código lo menciona, el que ya tiene la posesión, porque firmó boleto, está en condiciones perfectas. ¿De votar esto? De votar, es mi idea. Es también es tu opinión personal. Yo en este caso no voy a coincidir con vos, bueno, porque este tema no es un tema definitorio, quiero decir, tiene que ver con la designación de la ratificación o cambio del primer administrador. Pero como a lo mejor está ocupado más del 50, como dice el artículo. No, está bien, es que esté ocupado, está ocupado, perfecto, pero eso habilitaría la posibilidad de tratar el tema. Pero ¿hasta dónde el adquirente con boleto está en condiciones de tomar una decisión tan importante como la designación la ratificación o designación del reemplazante del primer administrador? Yo lo pondría en tela de juicio. Sí, yo acá hago más que nada hincapié por el hecho de que tienen la posesión ya. Bueno, muy bien. La respuesta para Malena de Caballito ha sido no unívoca, así que por lo tanto seguiremos tratando el tema para que quede más claro, lo seguiremos desarrollando en futuras emisiones. Hugo, no nos queda más tiempo, estamos sobre el final. Le mandamos entonces saludos a nuestros compañeros, doctor Bregman y doctor Griffith, que lo estén pasando muy bien. Nos veremos entonces la próxima semana con ellos seguramente, y a toda la audiencia, por supuesto. Que tengan un excelente fin de semana y un muy buen comienzo del festivo diciembre. Muy bien. Hugo está con muchas ganas de festejar. Abrazo grande a Ricardo Piñero, a todas las autoridades de la radio. Quédense con la excelente programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora sigue el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nosotros, como siempre, en vivo, de 19 a 20. Nos vemos el miércoles que viene para continuar con la segunda convocatoria. Muchas gracias, muy buena semana, hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.